Se me hizo tarde, carajo. Ay, vamos a ver cómo es la cosa aquí. Ay, carajo. Qué vaina. Qué frío. Qué frío. Y mi pueblo esperando, carajo. Buenos días, pollo. Prepárate, mi pueblo, voy atento todos pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua, afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Prepárate, mi pueblo, Gastón. voy atento. Desastre total, mi pueblo. Desastre total. Increíble. Yo que me levanto todos los días entre 5 y 6 de la mañana, incluyendo los domingos, ¿eh? Me consigo, coño, todo despelucado, todo improvisado, todo. Esto se me disparó 2 veces. Qué desastre. Qué desastre. Pero aquí estamos, mi pueblo. Anoche no pude grabar mi video. Ayer fue un día muy especial. Muy, muy, muy especial. Tenemos una pareja de amigos que lamentablemente tuvieron una pérdida en su familia hace cosa de mes y algo, de, de un miembro de la familia. O sea, tuvo que partir, le tocó. Y entonces fuimos a Miami Beach por petición de esta pareja de amigos a esperar el amanecer, porque recordemos que el ser humano es muy de simbolismos, es muy sí, básicamente de eso, de símbolos, ¿no? Símbolos para motivarnos, símbolos para fortalecernos, símbolos para entender la realidad. Y esta pareja, bueno, decidió, después de recibir las cenizas de este ser querido, eh, tratar de superar este dolor eh, en un amanecer. Fuimos a Miami Beach, nos levantamos tempranito, ayer sábado. Fuimos, esperamos el amanecer. Yo aproveché para hacer un ritual con, con la bola de cristal que tengo allá arriba, la segunda bola de cristal, que no le había hecho su respectivo ritual como hice con la pequeña que tengo aquí en esta esquina. Y entonces la pasamos bien, meditamos allí. Había una multitud de gente allí en ese sector de la playa, porque da la casualidad que en el concepto de Art Basel que se desarrolla en Miami y Miami Beach, en ese marco de exposición de arte, hay una exposición de alrededor de 100 elefantes construidos
con una planta invasiva en la India, una planta que no es originaria de la India, que parece como un cáñamo, parece como una caña, ¿no? Entonces hubo un grupo de artistas y artesanos hindúes que hicieron unos elefantes de diferentes tamaños, con un realismo increíble, impresionante realismo con el que hicieron a estos elefantes. Y habían crías de elefantes, elefantes grandes, elefantes hembras, elefantes machos, caminando supuestamente, o sea, en posición de que la manada va por la arena, por la playa, una cosa bellísima, espectacular. Habían gente de todos los países, había un grupo de africanos que vestidos con su ropa muy típica de su zona, tomándose fotografías con unas batas blancas y unos gorros. Habían modelos. Mi esposa y yo habíamos ido esa semana en la noche y nos fue imposible acercarnos a los elefantes porque había un evento privado, habían cercado eso y los vimos desde la cuerda divisoria. Pero esta vez sí pudimos caminar entre los elefantes. Yo inclusive hice un video que lo voy a montar próximamente, lo voy a montar hoy, caminando entre los elefantes. El amanecer fue bellísimo, el clima colaboró muchísimo y la pasamos bien. Después fuimos a desayunar y esas cosas. Y bueno, como el día empezó tan temprano, sobre todo para mi esposa, que no le gusta por ningún concepto los fines de semana amanecer tan temprano, el día nos rindió. Un día larguísimo, larguísimo. Mi esposa hizo muchas cosas, fue a hacer muchas diligencias, a ponerse al día, hasta en su belleza. Se hizo unas cejas lindísimas, espectaculares. Lástima que a ella no le gusta aparecer en estos videos. Entonces, en la noche fuimos a la iglesia. Yo no la conocía. Ustedes saben que mi esposa es católica. Esta pareja también lo es. Fuimos a la iglesia se llama la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, creo que se llama aquí en El Doral. Bellísima, bellísima la iglesia, parece una catedral. Tiene un corredor al frente de la iglesia donde están representadas todas las admoniciones de la Virgen María. Al final de ese recorrido tan hermoso está una estatua bellísima, una imagen. En el caso particular de los santos, me gusta más la palabra imagen que estatua, de la guadalupana. Bueno, entramos a la iglesia, hubo una misa preciosa. A mí siempre me ha parecido el ritual de la misa un hecho con mucha significación, es hermoso, es precioso. A pesar de, no sé, de que esa no sea la fe que yo he escogido para tener mi relación con Dios Todopoderoso, me parece que es una celebración a la vida, a la resurrección, y no, y no un llanto por la muerte. Allí se nombró al pariente de nuestros amigos. Bueno, la misa estuvo, como ya le dije, muy significativa, muy linda. Estaban amigos, parientes. Y la iglesia es espectacular, es bellísima. Tienen una reproducción tamaño natural de la Piedad, la misma que está en el Vaticano. Y después de eso nos fuimos a casa de nuestros amigos y allá estuvimos casi hasta el filo de la medianoche. O sea que fue un día larguísimo, pero muy especial, muy significativo, porque la amistad no es solamente para rumbas, para fiestas. La amistad es un tipo de ser parientes, de ser familia, de ser solidarios. Es eso lo que nos hace seres sociales, seres humanos, seres con empatía por el dolor ajeno, pa- porque nos da esa capacidad de sentir ese dolor, de tratar de aminorarlo,
nos da esa capacidad de apoyar el progreso, el éxito de nuestros semejantes. Ayer no hice el video porque llegué muy tarde, tardísimo. Esta gente son de origen, bueno, por lo menos la esposa, son de origen libanés y la comida espectacular. Comimos allí, picamos algo, pero me encanta el tipo de comida que ellos preparan. Divino, espectacular. Estuvimos hablando, el ambiente no fue realmente de tristeza, de desesperanza, ¿no? Eh, es notable cómo cuando hay amor, cuando hay cariño, se superan muchas cosas, incluyendo la muerte. Y no se celebra la muerte, más bien se celebra la vida, el cómo vivió nuestro amigo, porque era mi amigo también esta persona, que partió. Yo evito usar la palabra muerte. Eh, Se celebró su vida, se celebró su recuerdo. Todos tenemos en nuestras familias a seres a quienes recordar y recordar de cómo vivieron, de lo mejor que hicieron. Eso es importante. Eh, Estuvimos hablando, hubo un momento en que, bueno, como éramos diversas personas, tuve una conversación con un señor muy simpático, un americano polaco, casado con una de las personas que fue a la reunión. eh, y me entretuve bastante. Un señor que habla sobre los reptilianos, sobre que si la Tierra es hueca, sobre teorías conspirativas diversas. Es un banquete escuchar a ese señor. Lo escuché atentamente, no a modo de burla. Me pareció interesante lo que decía, pero bueno, allá cada quien con su manera de matar piojo. Ese hombre feliz con todas esas cosas que, que él expresa. Y bueno, yo me presté para escucharlo atentamente y de verdad que pasamos, o sea, está bien dicho, pasamos un buen rato, porque la idea es superar el dolor. No hice el video, me lamento por eso, me disculpo. Pero hoy estamos de vuelta con los temas que le gustan a mi pueblo. Eh, Estoy como descontrolado hoy porque yo no acostumbro levantarme tan tarde. Pero vamos a tomar el control, vamos a ponerle seriedad a la cosa. El tema que yo quería tratar ayer y por el cual me había preparado es el tema de que el Papa Juan Pablo no, Francisco. Por cierto que hay una imagen de Juan Pablo II en la iglesia de la Guadalupana, bellísima la imagen, porque él fue declarado santo. Quería hablar del Papa Francisco. El Papa Francisco, Bergoglio, creo que es el nombre secular de él, ha publicado una imagen súper ofensiva, súper absurda, que es una imagen que ofende por igual a Occidente, a la cristiandad y al judaísmo, y creo que por extensión a la humanidad completa. Es costumbre que en esta época navideña se levanten los llamados pesebres, ¿no? Donde se representa el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, donde se pone al niño, Jesús, María, la mula, el buey, los pastores, y se hace una representación para recordar ese acontecimiento que ha marcado a la humanidad completa, sea de la religión que sea. Y cada quien hace representaciones lindas, representaciones locales, típicas. Yo particularmente, y sin ánimo de burla, hago un pesebre donde los caracteres son como de figuritas de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Mucha gente me lo ha celebrado. O sea, una vez hice un pesebre que era como típico venezolano, había como una venta de empanadas,
una bodeguita, unos ranchitos. Eso hace mucho tiempo. Y como que si fuera pues aquello de si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Esa es la lírica de un villancico venezolano. Bien, entonces, ¿qué es lo particular que destaca muy malamente en esta representación del pesebre en el Vaticano? Es una representación muy simplista, muy minimalista, ¿eh? Para semejante evento, que hasta ha dividido el tiempo y la historia en la humanidad toda. ¿Qué es lo malo que tiene esta representación? Que han puesto al niño Jesús sobre un manto que es el trapo este que se ponen los terroristas palestinos, árabes palestinos. Perdón, mi pueblo. Ya tomé café, pero estoy como cogiendo mínimo. No sé si se llama el kéfir, eso que se ponen, pero que este trapo ha pasado a simbolizar al terrorismo de Hamas, de Hezbollah, que ha secuestrado y matado en todo el Medio Oriente, no solamente en Israel. Y han querido representar a Jesús como un niño palestino. Y aquí viene el problema de eso. El problema de eso, mi pueblo, para los que no lo saben, hubo un ataque el 7 de octubre del año pasado a una zona de Israel. Mataron a una cantidad de muchachos que estaban en un festival de música. Les voy a hacer el resumen. Y a los que no mataron se los llevaron como rehenes. Y todavía, más de un año después, hay más de 100, alrededor de 100, 120 rehenes que no aparecen, ni vivos ni muertos, no han sido entregados. Entre esos rehenes hay niños, se llevaron a niños de meses y niños de escasamente un año de edad. Los metieron en esos túneles de Gaza, esos túneles que como ratas construyeron estos terroristas debajo de zonas civiles, sin importarles el riesgo que corría su propia gente, porque Israel iba a ir por ellos. Israel de hecho, fue por ellos, por los terroristas. Han liquidado hasta las máximas cabezas de esos grupos terroristas. Pero no hemos podido encontrar a los rehenes restantes. Y en ese ir por esas ratas, se desató una invasión sobre Gaza, que hasta el Papa ha condenado de genocidio. Y han hablado mal de Israel. Y han querido, perdónenme el francés hoy domingo, han querido demonizar a Israel y han querido condenar a Israel. Pero nunca ha habido una condena a esa invasión que provocó esa guerra. Nunca ha habido una condena al bombardeo casi a diario que sufre Israel desde la zona de Gaza y desde el sur del Líbano, porque ahí también fue Israel a defender su integridad territorial y su pueblo. ¿Qué tiene de significativo que a Jesús se le arrope en este trapo? Porque eso es lo que es, un trapo palestino. Que los musulmanes, los árabes musulmanes, a falta de una verdadera historia que justifique su presencia en ese pedacito de tierra que se llama Israel, recordemos que la cultura y la religión musulmana corren desde el norte de África hasta Indonesia y desde Arabia Saudita hasta el sur de Rusia, abarcando 53 naciones, 53 naciones de cultura y raza árabe y musulmana. Porque, por ejemplo, en el caso de Irán, la cultura es persa, pero la religión es musulmana. Israel es un pedacito así, mira, un pedacito así, pedacito de tierra. Un hogar donde ya están protegidos
contra toda persecución y contra todo exterminio que ha sido la constante en la historia del pueblo de Israel, en la historia del pueblo judío. Ah, no, pero ellos quieren ese pedacito. Ellos quieren ese pedacito a través de un pueblo inventado hace 70 años, porque cualquier excavación que se haga en Tierra Santa, en Israel, ¿ah?, saca a la luz un artefacto de la cultura judía, de la cultura de Israel. Allí no se consigue ni una moneda de hace 3000 años de antigüedad que dé fe de una cultura palestina. Y les explico. A Israel se le ha querido borrar definitivamente de este planeta. Y el único que casi lo logró por completo, aparte de los nazis en Alemania, fue el emperador Adriano, el emperador romano Adriano. Él convirtió esta zona en una provincia romana y a raíz de una rebelión judía, ¿verdad? Una rebelión judía, él conquistó toda esa tierra, ocupó Jerusalén, destruyó el templo, arrasó con la ciudad al punto de que habían zonas de la ciudad que podían ser arables y ser sembradas, porque ahí no quedó un edificio en pie. Lo único que quedó del templo, del segundo templo de Herodes, donde estuvo el templo de Salomón, ¿verdad?, fue el muro, que llaman los occidentales el muro de los lamentos, pero que nosotros lo llamamos el cótel. Entonces, él denominó a Jerusalén Aelia Capitolina. Ese fue el nombre que le puso Adriano en el año 135 después de Cristo. Y le cambió el nombre a toda la zona y le puso la Siria Palestina. Eso incluía a lo que hoy es Jordania, a lo que es Judea y Samaria, a lo que ahora es Gaza, y todo lo que es el moderno Israel y parte del Líbano y Siria. Entonces, desde el año 135 después de Cristo, toda esa zona que pasó por el dominio de cruzados, de musulmanes, de bizantinos, de otomanos, de diversos pueblos, y siempre fue provincia de alguien, nunca fue un reino de nadie. Y en esa zona nunca cesó la presencia judía, porque ahí están los restos del templo, donde acude el pueblo judío a orar. Ah, no, pero entonces, ok, aceptémoslo. Jesús fue un niño que nació judío, nació en Judea, en Belén de Judea. Se crió como un niño judío de la época, estudió como un niño judío de la época, ostentaba un título de rabino como un joven judío de la época, ¿verdad? Y murió como un judío. De hecho, encima de la cruz había un cartel puesto como burla por quienes lo mataron, que fueron los romanos, que fueron los únicos que tenían el poder y la autoridad para ejecutar en la cruz, que era un tormento romano, no era un tormento judío, a Jesús de Nazaret y a cualquier extranjero o ciudadano del imperio. Entonces, esta acusación absurda de que los judíos son el pueblo deicida, de que mataron a Cristo, esto merece en sí mismo un programa para explicarles cuál es el concepto judío de la palabra Mesías y por qué se habla de la cantidad de Mesías que ha tenido el pueblo de Israel y de cómo se espera un Mesías futuro. Esto es emotivo para mí, mi pueblo, porque esto tiene una significación demasiado grande y profunda que hunde sus raíces en las tres grandes religiones monoteístas de este mundo. Entonces, la cristiandad, al desarrollarse, declara esta tierra santa para ellos, como es santa para el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue mucho
muy anterior al desarrollo de la cristiandad. 6 siglos después, 5 o 6 siglos después, aparece Mahoma y que quien inicialmente, este programa lo va a hacer un poco largo, y porque hay muchas explicaciones aquí que dar. Aparece Mahoma y se autoproclama como el último profeta de la línea de profetas que venían desde el Antiguo Testamento, pasando por todo lo que era el desarrollo del judaísmo, por el Nuevo Testamento, pasando por el desarrollo de la cristiandad, y él se declara el último profeta de esa línea. En su momento, Mahoma no pretendía crear una religión, sino más bien reformar sobre la base de lo que ya existía. En eso no fue nada original. Si ustedes toman un Corán, yo tengo el Corán aquí. El Corán, de momento, les deja una sensación de déjà vu en muchas escrituras. Y lo voy a decir claramente, hasta de plagio de las escrituras anteriores. En lugares, nombres y citas. Un Abraham del judaísmo pasa aquí a llamarse Ibrahim. Un Jesús del cristianismo pasa aquí a llamarse Isa, pero es básicamente la misma historia. Entonces, esta nueva religión se impuso por la fuerza. Llegó a conquistar todo el Medio Oriente, gran parte del norte de África. Llegó a penetrar España hasta los Pirineos, hasta la frontera con Francia. Y bueno, eso lo demás es historia. Y adivinen qué, como con el sustrato judeocristiano que tiene el Islam, que muy pocos hablan, más allá de las 4 paredes de discusiones académicas. A Mohammed, que nunca visitó Jerusalén, que nunca estuvo en Jerusalén, se le ocurrió un sueño que está en el Corán, donde él llega en una especie de burrito, al monte Moriah, que es el monte del templo. De ahí dio un cascotazo, ¿verdad? Y viajó hasta el 7º cielo donde está Alá. Pero toda una historia mística, porque Mohammed nunca estuvo en Jerusalén. A raíz de eso, Jerusalén es santa para los musulmanes. Y si fuera una santidad compartida con las otras 2 grandes religiones que le antecedieron. No, pero es una santidad exclusiva de ellos. Tan exclusiva que ellos construyeron la mezquita de Al-Aqsa encima de los restos de lo que fue el templo judío de Salomón y de Herodes. Entonces, lo que quería decirles con esto, para resumir, es que el Islam es muy posterior al judaísmo y al cristianismo, por 400, 500, casi 600 años. Pero ellos, a falta de una historia cierta, porque ellos pueden tener una historia en la península arábiga, pueden tener una historia en Medina, en la Meca, pueden tener 1000 cosas, pero en Tierra Santa, en Jerusalén, no tienen absolutamente ningún tipo de historia, ni cultural, ni étnica, absolutamente nada más allá de meros invasores, con una religión novedosa. Entonces, esta zona sigue llamándose Palestina. Les aclaro que la P de papá en el idioma árabe no existe en el alfabeto. No existe. Esto es un término del latín, que es el idioma de Roma, o era el idioma de Roma. Llega todo esto hasta principios del siglo XIX. Los judíos, cansados de tanta persecución, deciden retornar en masa a su tierra, de donde nunca se habían ido. Deciden pedirle
a la Sociedad de Naciones, a la ONU, a cuanta organización quisiera colaborar, que les permita construir un hogar nacional judío en esa tierra. Ya, para quitarse de encima las expulsiones de España, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, las persecuciones de los diversos imperios, y tener una tierra propia, un Estado propio. Y así se crea el movimiento sionista, que no tiene nada de grosero ni nada de malo. Llegado el momento, por supuesto, en esa tierra también habían árabes, no había un pueblo palestino, porque inclusive en los documentos de la época, cuando las naciones se referían a Palestina, usaban el Magen David, la estrella de David, y usaban referencias, y usaban la escritura en hebreo para referirse a Palestina. Nunca lo hicieron en árabe. Y los palestinos en los documentos originales como tal eran los judíos. Entonces, bien, esta gente, maronitas, cristianos, árabes, musulmanes, de diversas corrientes religiosas, esta gente estaban allí y al proponerse la creación de un Estado, algo debía hacerse. Si íbamos a convivir todos allí, si iba a haber algún tipo de repartición. Y se decidió por la repartición. Los judíos, en el año 48, aceptaron la repartición. Al pueblo judío le hubiesen dado un pedacito de Jerusalén y allí nos metemos todos. Un pedacito así de Jerusalén. No, los árabes no. Los árabes querían la totalidad del territorio. De hecho, hubo masacres que se evita nombrar en la historia contra los judíos allá en Tierra Santa, de parte de los musulmanes. Entonces, los judíos toman su parte, los árabes, hasta aquí estoy hablando de árabes, rechazan su parte y se inician esta serie de guerras y cosas. Imagínense ustedes que lo que es Judea y Samaria era parte de una provincia de Jordania que se llamaba Cisjordania, y los ciudadanos allí eran jordanos. Israel en una guerra recupera ese territorio y se lo quita no a un pueblo palestino, se lo quita no a los árabes, que tienen 53 naciones desde África hasta Indonesia, y recuperan Judea y Samaria. Y Jordania llega un momento en que reconoce la derrota y dice, bueno, de esa parte de ustedes, está bien. ¿Cómo se concibe un pueblo judío sin Judea, sin Belén, sin Samaria? ¿Cómo se concibe eso? Ok. Entonces, han habido sucesivas guerras. Han habido 5 intentos de la creación de un Estado palestino. Porque a finales de los 60, apareció un egipcio llamado Yasser Arafat, que creó la Organización para la Liberación de Palestina. Y Yasser Arafat, egipcio, porque hay una cosa, es que es una cuestión de conocimiento, mi pueblo. Por el nombre y por el apellido, allá en el Medio Oriente se conoce el origen étnico y cultural y social de una persona. Yasser Arafat es egipcio. Y como él, mucha gente de este grupo. Gaza, para la época, era parte, estaba siendo ocupada por Egipto. Porque es que no había un pueblo, una nación palestina, no hubo un reino, nunca lo hubo. No existió más allá del nombre usurpador que le puso el emperador Adriano en el año 135. Entonces ahora, escasamente de unos 60, 70 años para acá, hay un pueblo palestino y hay que reconocerlo. Y de hecho la bandera palestina, lo que le falta es una estrella para hacer la bandera de Jordania. Cuando Israel conquista Judea y Samaria, todos los jordanos que estaban allí fueron abandonados por su rey, el rey de Jordania, a su suerte,
y les quitó hasta la ciudadanía jordana. Y de ese grupo fabricaron a ese mal llamado pueblo palestino. Y todo eso lo maquinan los árabes musulmanes para destruir a Israel. Para destruir a Israel. Entonces, escasamente, este pueblo tiene 60, 70 años. Y el pueblo de Israel, porque después que pudiera explicar cuál es la diferencia entre Israel, entre ser israelí y ser judío, porque hay ciudadanos israelíes, árabes, musulmanes, no todos los árabes son musulmanes, cristianos diversos, maronitas, drusos, samaritanos, ¿eh? Y son ciudadanos del Estado de Israel, de pleno derecho, con representación política en los poderes del Estado de Israel. Entonces, el Papa, retomando el tema del Papa, malamente puede, me digregué un poco, pero le quería decir que los árabes han rechazado 5 veces la creación de un Estado propio. El Papa, malamente, puede hacer de propagandista de un pueblo que no existió, que no existe, un pueblo que ha sido dirigido, y esto lo digo por la dirección, no por los seres humanos de diversas culturas, razas y religiones que han sufrido este terrorismo. Un pueblo terrorista, dirigido por organizaciones terroristas, que lo que buscan es la destrucción de Israel y no la creación de un Estado más, un Estado musulmán más, llamado Palestina. ¿Eh? Y Jesucristo, la propaganda de esta gente dice que Jesús nació como un niño palestino, nació musulmán y nació, o sea, todo lo que tenga que ver con el Islam. Y coño, Dios me perdone, con todo su omnipoder, ni Dios mismo, ni el Señor mismo, con todo su poder, hubiese podido hacer nacer a Jesús el Cristo, musulmán, palestino, 500 años antes de la creación de esa religión, que ha dado lugar a todo este fanatismo que ha causado tanto problema, muerte y destrucción en el Medio Oriente. Entonces el Papa se está convirtiendo en un propagandista de esto. El Papa no ha dicho ni una condena contra estos terroristas que todavía tienen secuestrado a nuestra gente. No lo ha hecho. ¿Ah? Este Papa en particular, y estoy hablando del Papa, no de la institución, porque yo respeto profundamente las raíces católicas que tengo, porque orgullosamente, a través del estudio, la investigación y la genealogía, he descubierto, ¿eh? para satisfacción muy personal mía, todas las raíces que alimentan a este viejo Gastón. Una de ellas es el catolicismo. Y respeto el catolicismo. Lo respeto. Y ahí tengo lo que muchos católicos no tienen en sus hogares. El compendio de toda la doctrina católica. El compendio completo. Así. No para saber de la Iglesia Católica por cuentecitos, por historietas, nada de eso. Ahí está, ese libro. Y no de adorno. Ese libro se lee. Como tengo el Corán, como tengo la Biblia, como tengo la Tanakh, como tengo la Torá. Porque para hablar hay que informarse. Entonces, imposible que Jesús haya sido parte de esta nefasta ideología religiosa musulmana. El Papa lo está haciendo mal. El Papa lo está haciendo mal. Y le recuerdo al Papa que la Iglesia Católica
Al igual que el judaísmo tiene 5.000 años llevando palo desde adentro y desde afuera. Y la Iglesia Católica, la cristiandad, por excelencia, lleva 2.000 años llevando palo, traiciones, desde adentro y desde afuera. Y ahí está de pie. Ahí está de pie la Iglesia Católica. Algo hay en la Iglesia Católica que, a pesar de toda la porquería que han querido meterle desde adentro y desde afuera, la institución sigue de pie. Y Bergoglio, Francisco, el Papa Francisco, él va a ser una sombra pasajera en esta gran institución. Y lo está haciendo muy mal. Lo está haciendo muy mal. Porque este Papa, en otro tiempo, en otras circunstancias, ya hubiese sido condenado, por no decir algo peor, condenado por hereje. Porque son muchos los pecados y herejías atribuibles a este Papa que él ha metido en el Vaticano. Jesús, mi pueblo, no fue musulmán, no es palestino, no fue palestino. No ha existido un reino palestino más allá de la denominación que le ha dado que el emperador Adriano en el año 135, y esa gente no apareció hasta el 650 después de Cristo. Y a Jesucristo hay que respetársele como es. La máxima figura, el Mesías de la cristiandad. Y es una falta de respeto tergiversar la historia, como lo está haciendo el actual Papa de Roma. Y lo que más me preocupa es que eso se tome bajo la doctrina de la infalibilidad papal. Y ahí no hay infalibilidad. Francisco, te pelaste y bien feo. Te pelaste y bien feo. Afortunadamente, tú no eres la iglesia. La iglesia es el pueblo llano, que es más allá de cualquier estudio teológico y doctrinario. Lo único que le importa es tener fe en un Dios, en una esperanza. Y en el caso de los cristianos, en un Mesías. Respeta la Navidad, Francisco, respétala. Ya me vino en mi mente anciana el nombre de lo que yo tengo ahí. Yo tengo el catecismo completo de la Iglesia Católica. Lo leo y lo disfruto. Mi pueblo, esto ha sido todo por hoy. A pesar de no declararme cristiano, respeto la figura de este joven judío que transformó al mundo y marcó al mundo. Y algo tiene que haber ahí. Y sí es un hijo de Dios, como lo somos tú, como lo soy yo, mi pueblo. Que Dios Todopoderoso, cualquiera que sea tu noción de Él, me los bendiga, me los proteja y me los cuide. Que San Luis Bertrán me los ilumine. Y disfrutemos este domingo, donde yo lo disfruté. Tenía tiempo que no me levantaba tan tarde, de verdad. Y descansé, que es lo importante. Que Dios me lo cuide. Y esto fue pues la descarga dominguera de El Viejo Gastón.